Mi nombre es Eun, y aunque ya superé los 75 años, lo que estoy por relatar ocurrió en un día cualquiera. Ese día lo único que quería era regresar pronto a la calma de mi hogar, así que opté por cortar camino por una vereda de tierra. Jamás pensé que esa elección me llevaría a enfrentar uno de los instantes más estremecedores y aterradores de mi vida. Sin darme cuenta, acabé entrando en una casona en ruinas, un lugar que la gente evitaba desde hacía mucho tiempo. Lo que vi allí dentro me heló hasta los huesos. En un rincón oscuro, acurrucada y cubierta de suciedad, estaba una muchacha con un bebé en brazos. Sí, un bebé de verdad, recién nacido, que lloraba con un hilo de voz, como si apenas tuviera fuerzas. Fue en ese momento cuando mi existencia dio un giro que nunca hubiera imaginado. La revelación que tuve en aquella vivienda me robó el sueño durante muchas noches. Y si piensas que ya has visto todo, prepárate para descubrir lo que se escondía detrás de ese llanto apagado y de esos ojos cargados de espanto. Antes de seguir con mi relato, me gustaría que me escribieras en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. Me emocionará saber hasta dónde ha llegado mi voz. Te prometo leer cada mensaje y contestar en la medida de lo posible. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte para que nuestra voz llegue a más personas. Siempre he dicho que la vida no termina con la vejez, simplemente adopta otra forma. Vivo sola en una casa modesta en el barrio de Ponteca, a las afueras de Conselheiro Lafayette, desde que mi querido Antonio partió hace ya casi 10 años. La soledad dejó de darme miedo con el tiempo. Aprendí a convivir con ella. Me acompañan mis orquídeas, la radio que los domingos por la mañana transmite música tradicional y la visita ocasional de los vecinos que conservan la costumbre de pasar a tomar un café y charlar un rato. Ese día el cielo amaneció cubierto por nubes espesas, presagio de una tormenta inminente. Aún así, debía ir a la tienda del señor C a recoger mi medicación para el corazón y comprar harina de maíz para el pastel que suelo preparar los jueves. Debo salir antes de que caiga el aguacero, pensé al cerrar la vieja puerta de madera, que ya pedía a gritos otra mano de pintura. El trayecto hasta la tienda no es largo, unos 20 minutos andando despacio, como corresponde a mi edad. Sin embargo, aquella vez decidí tomar un atajo que bordeaba la antigua residencia de los Oliveira, abandonada desde hacía más de 10 años tras la muerte del patriarca, sin que quedaran herederos dispuestos a conservarla. La casa de los Oliveira siempre estuvo rodeada de misterio. Algunos aseguraban que estaba embrujada, que en noches de luna llena podían escucharse los lamentos de la difunta esposa del patriarca. Otros, más prácticos, decían que servía de escondite a drogadictos o prófugos de la justicia. Nunca les di demasiada importancia a esos rumores, pero tampoco me animaba a pasar sola por allí, y menos en un día tan encapotado. Las primeras gotas comenzaron a caer cuando aún iba a mitad de camino, y el atajo por la casona parecía la única opción para no terminar empapada. Que Dios me ampare, murmuré haciéndome la señal de la cruz, tal como mi abuela me enseñó cuando era niña. Empujé el oxidado portón de hierro que se abrió con un chirrido agudo, como si protestara por mi intromisión. La entrada estaba cubierta de maleza y tuve que apartar ramas y enredaderas para seguir avanzando. Al levantar la vista hacia la mansión, con sus ventanas rotas y paredes desconchadas, algo me hizo estremecer. Desde una ventana del piso superior se escapaba un parpadeo de luz. Un resplandor débil, amarillento, parecido al de una vela o una lámpara de aceite. No tenía explicación, ya que todos sabían que hacía décadas aquel lugar estaba sin electricidad. ¿Será posible que alguien viva allí? Me pregunté sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda, mezcla de miedo y curiosidad. La razón me pedía seguir adelante e ignorar aquella luz, consciente de que un anciano como yo no tendría cómo defenderse si se encontraba con delincuentes o drogadictos. Pero mi corazón, siempre más fuerte que mi lógica, me empujaba hacia esa casa, como si una fuerza invisible me guiara de la mano. La lluvia arreció. Las gotas golpeaban con violencia mi paraguas gastado, como si intentaran persuadirme de que buscara otro refugio. Solo voy a asomarme, decidí, tratando de controlar el temblor en mis manos arrugadas. Avancé por el sendero de losas que conducía a la entrada principal, cada paso más inseguro que el anterior. El piso de madera del porche crujía bajo mis pies, anunciando mi llegada a quienquiera que estuviera dentro. Me detuve frente a la puerta de madera maciza, que había visto mejores tiempos. Estaba entreabierta, una prueba más de que aquel sitio no estaba vacío. Apoyé la mano en la superficie húmeda y la empujé con cautela. Entonces escuché un sonido que me dejó paralizada y aceleró mi pulso. Un llanto. No cualquier llanto,
sino el inconfundible sollozo agudo y desesperado de un recién nacido. Ese gemido parecía surgir de lo más profundo de la casa, retumbando en los pasillos vacíos y llegando hasta mí como un pedido de auxilio. Respiré hondo y me adentré en la penumbra, dejando que mis ojos se acostumbraran poco a poco a la oscuridad. El aire olía a humedad y madera podrida, un aroma que me revolvió el estómago. El eco de mis pasos se mezclaba con aquel llanto insistente, que parecía guiarme como un faro en medio de la neblina. Atravesé un pasillo estrecho, con cuadros torcidos en las paredes y un espejo rajado que reflejaba mi silueta encorvada. Cada crujido del suelo bajo mis pies me hacía contener la respiración, como si temiera que algo saliera de las sombras. El sonido del bebé se volvió más nítido al doblar hacia una habitación lateral. Empujé la puerta con cuidado, y lo que vi al otro lado me heló hasta los huesos. En un rincón, sentada en el suelo y cubierta de harapos, estaba una muchacha. Su cabello enmarañado caía sobre su rostro, y en brazos sostenía a un recién nacido que apenas podía llorar del agotamiento. La chica me miró con unos ojos enormes, llenos de miedo, como un animal acorralado. El bebé, envuelto en una manta raída, agitaba débilmente las manos en busca de calor. No podía creer lo que estaba viendo. Una criatura tan frágil en un lugar tan sombrío, en brazos de una joven que parecía al borde del desmayo. Me quedé inmóvil unos segundos, sin saber si avanzar o retroceder. La muchacha no decía una palabra, solo me observaba en silencio, con la respiración entrecortada. Sentí un nudo en la garganta, y mi instinto de madre y abuela se impuso de inmediato. Di un paso hacia ella, extendiendo las manos despacio, intentando mostrar que no tenía intención de hacerle daño. El bebé gimió otra vez, un sonido tan débil que partía el alma. Fue en ese momento cuando entendí que, pasara lo que pasara, no podía dejar a esas dos almas solas en ese sitio. Tragué saliva y reuní valor para hablarle con suavidad, como si mis palabras pudieran calmar el miedo que le brotaba por los ojos. Tranquila, hija, susurré casi en un hilo de voz, no voy a hacerte daño. Ella apretó al bebé contra su pecho y retrocedió un poco, como si quisiera fundirse con la pared húmeda que tenía detrás. ¿Cómo te llamas?, pregunté, inclinándome apenas hacia adelante, procurando no parecer amenazante. La joven titubeó antes de responder, y apenas se le escuchó un murmullo entrecortado. No logré entender del todo su nombre, pero percibí que su voz estaba cargada de dolor y cansancio. Me arrodillé con dificultad, apoyando la mano en el suelo para no perder el equilibrio, y añadí, «Estoy aquí para ayudarte». El silencio se hizo más espeso que antes, roto solo por los sollozos del bebé. Los ojos de la muchacha se llenaron de lágrimas, y con un leve movimiento de cabeza me indicó que no confiaba en nadie. La observé con detenimiento. Su piel estaba pálida, las mejillas hundidas, y parecía llevar varios días sin probar alimento. El bebé, por su parte, tenía la piel enrojecida y los labios resecos, signos claros de desnutrición. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse de mi pecho. «Déjame al menos ver al niño», dije despacio, rogando con la mirada. Ella dudó unos instantes, y luego, con un gesto tembloroso, aflojó un poco la manta que lo cubría. Pude notar que era apenas un recién nacido, con los párpados pesados y la respiración débil, como si la vida se le escapara lentamente. Sentí que se me nublaba la vista de tanta impotencia. ¿Cómo podía una criatura tan pequeña estar condenada a esa miseria desde sus primeros días? La joven, viendo mis lágrimas, murmuró algo entrecortado que apenas pude descifrar. Era una súplica, un ruego desesperado que me hizo estremecer. La joven respiró hondo, como si juntar fuerzas para hablar le costara tanto como cargar el mundo entero. «No tengo a dónde ir», murmuró apenas audible, evitando mirarme a los ojos. Su voz temblaba, y cada palabra parecía desgarrarle la garganta. «Me echaron de mi casa», continuó después de una pausa, «y terminé aquí porque no había otro lugar donde refugiarme». Sentí un peso enorme en el pecho al escucharla. Si hubiera seguido mi camino, preocupada solo por mí, se habrían perdido dos vidas. Ahora sé que también habría perdido la mía, lentamente consumida por la soledad y la falta de propósito, hasta aquel día. La noche cayó suavemente sobre nuestra pequeña celebración familiar. Después de la cena y un pastel improvisado, nos sentamos en el porche trasero, admirando las estrellas que comenzaban a salpicar el cielo. «¿Estás pensando en él?», preguntó Marta, sabiendo perfectamente a quién me refería. Asentí lentamente. La vida tiene giros inesperados,
lugares impregnados de sombras nos trajeron luz y nuevas oportunidades. Nuestra historia aún no ha terminado, y para Sofía y Manuela, apenas está comenzando. Me siento afortunada de haber sido instrumento del destino aquella noche fría, salvando 2 vidas y, al hacerlo, también salvando la mía. Era todavía una niña, y sin embargo estaba sola, con un bebé recién nacido en brazos, sobreviviendo entre paredes en ruinas. ¿Y tu familia? Me atreví a preguntar con cautela, temiendo hurgar en una herida demasiado reciente. Ella cerró los ojos con fuerza, y 2 lágrimas resbalaron por sus mejillas sucias. Me dieron la espalda, susurró. Dijeron que era una deshonra. Guardé silencio, incapaz de encontrar palabras que pudieran consolar algo tan cruel. La lluvia golpeaba los cristales rotos, y el viento se colaba por las rendijas, haciendo más evidente la fragilidad de esa escena. Me acerqué despacio, extendí mi chal viejo y lo coloqué sobre sus hombros. Ella me miró sorprendida, como si nadie la hubiera tratado con ternura en mucho tiempo. El bebé se removió, buscando calor, y apoyé la mano con cuidado sobre su pequeña frente. No puedo dejarlos aquí, dije finalmente, más para mí que para ella. Si se quedan, no sobrevivirán. La muchacha bajó la mirada, sin responder, pero el leve movimiento de sus labios me dio a entender que en el fondo anhelaba escuchar esas palabras. Ese instante supe que, aunque mis fuerzas no fueran las de antes, el destino me había puesto allí con un propósito que no podía ignorar. Me quedé un momento en silencio, dándole espacio para que respirara y asimilara lo que acababa de decir. El bebé volvió a sollozar, con esa vocecita frágil que me atravesaba el alma como un cuchillo. Ven conmigo, le propuse con calma. Mi casa es sencilla, pero al menos allí estarán a salvo. Ella me miró con recelo, como si temiera que mis palabras fueran una trampa. No sé si puedo confiar en usted, susurró, apretando al niño contra su pecho. No soy más que una anciana, respondí, esbozando una sonrisa cansada. No tengo nada que ofrecerte salvo un techo y un plato de comida caliente. La muchacha se mordió el labio, indecisa, mientras sus ojos se humedecían otra vez. Pude percibir cómo dentro de ella luchaban el miedo y la esperanza. Me incliné un poco más hacia adelante y añadí, no lo pienses por ti, hazlo por él, dije señalando al pequeño que apenas respiraba. Un recién nacido necesita calor, leche, cuidados. Aquí no encontrará nada de eso. Ella bajó la cabeza y, con un gesto lento, dejó escapar un suspiro que sonó como rendición. Está bien, murmuró. Pero solo por esta noche. Asentí con suavidad, respetando su decisión. No era momento de discutir, lo importante era sacarlos de aquel lugar antes de que la tormenta empeorara. Me puse de pie con esfuerzo y le tendí la mano. Ella la miró, dudó unos segundos y al fin la aceptó, con la misma timidez con que un pajarillo herido busca refugio en una rama. El contacto de su mano temblorosa me estremeció, pero también me llenó de determinación. Sabía que a partir de ese instante nuestras vidas quedaban entrelazadas de una manera irreversible. Con mucho cuidado, levanté al bebé en mis brazos y la muchacha me siguió, caminando con paso vacilante detrás de mí. El barro mojado hacía que cada paso fuera un desafío, y la lluvia caía con más fuerza, empapándonos hasta los huesos. El camino de tierra se convirtió en un lodazal traicionero, y cada resbalón parecía un recordatorio de lo frágil que era nuestra situación. Sin embargo, no había marcha atrás. Cada sollozo del bebé me impulsaba a seguir, recordándome que su vida dependía de nuestras decisiones en ese momento. Casi llegamos, le susurré. Mantente cerca de mí. Ella asintió en silencio, sus ojos fijos en el pequeño que protegía con fuerza. Mis piernas dolían, y mi corazón latía acelerado, pero la determinación me sostenía. Finalmente, llegamos a mi casa, una modesta vivienda en la que la soledad ya me había hecho sentir como en mi propio refugio. Abrí la puerta con dificultad, temblando por el esfuerzo y la lluvia que aún empapaba mi ropa. Ya están a salvo, dije con voz firme, aunque mis manos temblaban. No tendrán que pasar otra noche en aquel lugar. La joven dejó caer los hombros, liberando un suspiro que parecía arrastrar consigo semanas de tensión y miedo. Coloqué al bebé con cuidado sobre una manta limpia y la cubrí suavemente. Ella lo observó, y sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas, mezcla de alivio y agotamiento. Gracias, murmuró apenas, como si esas palabras fueran imposibles de pronunciar con más fuerza. No hay de qué, respondí. Ahora necesitamos atenderlos, darles calor y comida.
El olor a humedad seguía presente en la casa, pero la sensación de seguridad reemplazaba el temor que habíamos dejado atrás. En cuanto pude, llamé a Lucía, mi vecina, que trabajaba como enfermera en el centro de salud. Sabía que tenía los conocimientos necesarios y que no haría preguntas innecesarias ni involucraría a las autoridades si no era estrictamente necesario. Lucía, te necesito, le dije entrecortada. Hay una chica y un recién nacido en la vieja finca, ambos con fiebre alta. Ella no dudó ni un instante. Voy a preparar mi equipo y estaré allí en 15 minutos, respondió con esa calma que solo alguien acostumbrado a emergencias puede tener. Dejé todo lo que podía en mis brazos y corrí de vuelta bajo la lluvia, cada paso impulsado por la urgencia de salvar aquellas vidas. Al llegar, encontré que la joven había recobrado la conciencia, pero su estado era frágil y preocupante. Sus ojos, entornados por la fiebre, se abrieron al verme entrar cargada de mantas y medicinas. Tranquila, soy yo, Dalva, le expliqué. He traído ayuda. No estarán solas. El alivio se reflejó en su rostro por un instante, y aceptó el agua que le ofrecí. Al tocar su frente, confirmé lo que temía, ardía en fiebre. El bebé, por su parte, seguía débil, apenas moviéndose y con signos de deshidratación. Aurora, empapada por la lluvia pero con esa determinación que caracteriza a los profesionales, llegó pocos minutos después. Actuó de inmediato, examinando primero al niño y luego a la madre. Infección postparto, declaró, guardando su estetoscopio. Y el bebé presenta deshidratación grave, posiblemente con infección. Era imperativo trasladarlos al centro de salud sin demora. La joven, aún temblorosa, expresó su miedo a ser separada de su hijo si acudíamos a la asistencia oficial. Aurora tuvo entonces una idea que cambiaría el curso de nuestras vidas. Inventaríamos que la chica era mi sobrina nieta, y que había tenido el bebé antes de visitarme. De esa forma, podrían recibir atención sin involucrar de inmediato a las autoridades. La muchacha me miró con esperanza e incertidumbre, y respondí con firmeza. Haré mucho más que eso. Así, logramos llevarlas al centro de salud sin riesgos adicionales, salvando sus vidas y evitando la intervención inmediata de las autoridades. Al llegar al centro de salud del barrio, nos dirigimos directamente a urgencias. La sala de espera estaba abarrotada, pero el estado evidente de la joven y del bebé hizo que nos atendieran casi de inmediato. La médica de guardia, joven y con profundas ojeras, los examinó con minuciosa atención. Infección puerperal en la madre, anunció. Y el bebé presenta deshidratación grave, posible sepsis neonatal. Necesitaban ingreso inmediato, pero había un problema, sin documentos ni tarjeta sanitaria, no podían registrarlos oficialmente. Sentí que se me encogía el corazón, pero antes de inventar más excusas, Aurora intervino. Doctora, está en estado de shock. Acaba de reencontrarse con su sobrina nieta, que la ha encontrado en esta situación. Sus palabras surtieron efecto. La médica, después de vacilar, ordenó el ingreso de ambas. Durante el traslado, inventamos detalles de nuestra historia. La joven sería Beatriz, hija de mi difunta sobrina Sofía, y el padre del bebé un novio desaparecido tras enterarse del embarazo. No había documentos porque todo se había quedado en el equipaje extraviado. En urgencias, la atención fue inmediata. Separaron al bebé para cuidados intensivos, mientras la madre permanecía bajo observación. En medio de aquel frío hospital, sentí una mezcla de miedo y alivio. Sabía que habíamos logrado salvar 2 vidas, pero la batalla apenas comenzaba. Aurora y yo nos turnamos para cuidar de la madre y vigilar al bebé, asegurándonos de que recibieran líquidos, calor y medicación. Cada pequeño movimiento del recién nacido me hacía contener la respiración. Cada respiración de la joven me recordaba lo delicada que era la situación. Con el paso de las horas, su fiebre comenzó a bajar lentamente y el bebé mostró signos de recuperación. El peso de la noche se hacía menos insoportable al ver que ambos respondían al tratamiento. Al 4.º día, una asistente social llegó al hospital para hablar sobre la situación de la joven madre indocumentada. Mi corazón se encogió y la joven me apretó la mano, aterrorizada. La mujer, de mediana edad y expresión amable, se sentó junto a la cama. No estoy aquí para causar problemas, comenzó, pero debemos regularizar esta situación. Le expliqué con sinceridad toda la historia, cómo encontré a la joven en la casa abandonada, los abusos sufridos, su huida y el parto solitario. La asistente social escuchó atentamente, alternando la mirada entre la joven y el bebé.
Finalmente, suspiró y propuso medidas de protección inmediata, asegurando que ni su padre ni su pareja podrían acercarse a ellas. También se inició una investigación formal contra Ricardo, el padrastro, por agresión y por negligencia y complicidad contra el padre biológico. La joven soltó algunas lágrimas silenciosas, mientras yo sentía una gratitud que no podía expresar con palabras. Sabía que aquella decisión oficial era solo el comienzo de un largo camino para garantizar su seguridad. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. La salud del bebé mejoró con rapidez, mientras la joven comenzaba a recuperar fuerzas poco a poco. Cada día me encariñaba más con ambas. La adolescente empezó a confiar en mí, contándome detalles de su vida antes de huir de casa. Su madre, frágil y sumisa, había preferido creer a su esposo en lugar de escucharla. El padrastro, un hombre respetado y dueño de un taller, abusaba de ella cuando la madre estaba ausente. El único refugio seguro para ella había sido la escuela, gracias a su novio y una profesora que sospechaba algo pero nunca intervino. Cada relato que escuchaba reforzaba mi determinación de protegerla. Al cuarto día, apareció una trabajadora social en el hospital, insistiendo en regularizar la situación. Sentí un escalofrío recorrerme, y la joven me sostuvo la mano con miedo. Le expliqué la verdad con calma y solicité que nos ayudara sin separarlas. La asistente social tomó nota, con lágrimas en los ojos, y organizó la custodia provisional mientras se investigaban los abusos. El bebé fue ingresado en la unidad neonatal y la joven permaneció bajo observación médica. Con el tiempo, nuestra rutina comenzó a tomar forma, aunque siempre con cautela. El barrio, que al principio nos observaba con recelo, empezó a apoyarnos y a colaborar en lo que podía. Aurora se convirtió en el centro de atención de la comunidad. Todos contribuían a su cuidado y educación. Rafael, el joven que había acompañado a la adolescente, prosperó en aquel entorno de aceptación y apoyo. Sus terrores nocturnos se hicieron menos frecuentes y su miedo constante dio paso a una determinación tranquila. Cada noche, mientras yo cantaba nanas a Aurora, recordaba las canciones que le canté a mi hijo años atrás. Cida y otras mujeres del vecindario ayudaban trayendo comida, ropa y asistencia con la bebé. El señor Jorge del almacén nos ofrecía descuentos en pañales y artículos esenciales. Aprendí que la familia no se define únicamente por la sangre, sino por el amor y la dedicación que compartimos. Nuestra comunidad se convirtió en una extensión de nuestra familia, protegiéndonos y apoyándonos en cada paso. Aurora creció sana y curiosa, mientras Rafael desarrollaba planes y sueños para su futuro. Aún con dificultades económicas, contábamos con algo que nadie podía quitarnos: amor, protección y unidad. Una tarde de sábado, Aurora, que ya estaba por cumplir un año, dio sus primeros pasos vacilantes en el patio. Sosteniéndose de mis manos arrugadas, Rafael nos observaba con una sonrisa radiante. Su cabello, antes opaco y descuidado, ahora brillaba al sol, cortado con un estilo que él mismo había elegido. Sus ojos, antes llenos de miedo, mostraban ahora proyectos y sueños por cumplir. Abuela, el próximo año terminaré el curso de electricidad, me anunció, y luego quiero estudiar ingeniería eléctrica en la universidad. Le sonreí, llena de orgullo y emoción, segura de que alcanzaría todo lo que se propusiera. Aurora, comprendiendo la conversación, soltó una carcajada y dio sus primeros pasos sola antes de caer suavemente en la hierba, aplaudiéndose por su logro. Los tres compartimos una risa, envueltos en la luz cálida del atardecer, y por un instante todo parecía en calma. Sentí una gratitud silenciosa por aquella tormenta, por la casa abandonada y por la tenue luz que nos guió hasta aquel rescate. A mis 73 años, descubrí que la vida todavía podía comenzar de maneras que nunca imaginé. Fue en una calurosa noche de enero, casi 18 meses después de encontrar a Liz en la casa abandonada. El terror que tanto habíamos temido volvió a alcanzarnos. Acababa de calmar a Serena para que durmiera, la pequeña de casi 2 años, que llenaba la casa de alegría con sus rizos y sonrisa traviesa. Liz había salido para su curso nocturno de radiología y hablaba con entusiasmo de sus prácticas en el hospital de la ciudad. Nuestra vida había encontrado un equilibrio, a pesar de los problemas económicos y los rumores sobre Augusto y Miriam. De repente, un resplandor naranja iluminó el cielo en dirección a la antigua propiedad de los Albuquerque. Al principio creí que era un reflejo del atardecer, pero pronto me di cuenta de que el sol ya se había ocultado hacía horas. Era un incendio, grande y amenazante. El teléfono sonó al instante, era Olivia, con voz llena de pánico. Dalva, la mansión antigua está en llamas.
Hay bomberos por todas partes. Dijo que se trataba de un acto deliberado, y que alguien había visto al sobrino de Augusto merodeando por la zona. Antes de terminar de escucharla, un objeto incendiario entró por la ventana del salón y prendió la alfombra al instante. No tuve tiempo de pensar. Corrí al dormitorio, envolví a Serena en una manta y salí por la parte trasera. El patio estaba oscuro, pero conocía cada rincón y abrí la puerta que daba a la propiedad vecina, golpeando con desesperación para pedir ayuda. Doña Antonia abrió, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, y la niña se acomodó en sus brazos mientras yo llamaba a los bomberos y a la policía. Los vecinos se reunieron rápidamente, algunos con cubetas de agua intentando contener las llamas hasta que llegaran los bomberos. Otros se dedicaron a buscar a Mariana, preocupados por su seguridad. El señor Antonio me sujetó por los hombros, tratando de calmar mi desesperación. Tranquila, doña Rosa, dijo, los bomberos están en camino. No puedes entrar ahí. Pero Mariana, balbuceé entre lágrimas, tengo que encontrar a mi niña. La noticia del incendio y del ataque a nuestra casa se extendió como pólvora por el barrio. Cuando los bomberos llegaron, el fuego ya había consumido gran parte de la sala y la cocina, aunque lograron impedir que se propagara a las habitaciones restantes. Una policía se acercó, consultando su cuaderno. Señora Rosa Alencar, encontramos esto cerca de su casa, me dijo, entregándome un pedazo de papel parcialmente quemado. El mensaje, escrito con letras temblorosas, decía, esto es solo el principio. En el próximo os cogeremos a las 3 juntas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Ha sido Valdemar, aseguré con convicción, o alguien enviado por él. Mientras la policía tomaba nota y prometía investigar, escuché un grito familiar. Abuela, abuela Rosa. Era Mariana, corriendo desesperada hacia mí, con el rostro marcado por el pánico. Me lancé a sus brazos, sintiendo como mi propio cuerpo temblaba de miedo y alivio a la vez. A la mañana siguiente, todavía en estado de shock, Mariana y yo contemplábamos los daños en nuestra casa. El salón estaba completamente destruido y la cocina parcialmente arruinada. El humo había afectado casi todo lo demás, impregnando la ropa, los muebles y las paredes con olor a quemado. Los bomberos confirmaron lo que ya sospechábamos, el incendio había sido provocado, probablemente con un cóctel Molotov. No había huellas ni testigos que identificaran al agresor, solo la nota que ahora estaba en poder de la policía. El comisario nos recomendó encarecidamente que nos mudáramos, al menos temporalmente, para garantizar nuestra seguridad. Ya estamos buscando otro lugar, respondió Mariana, sosteniendo a Sofía con madurez sorprendente para su edad. La doctora Patricia del Consejo Tutelar nos estaba ayudando a organizar medidas de protección policial mientras Valdemar seguía prófugo. Observé el jardín donde hasta ayer disfrutábamos de una vida sencilla y feliz. Las rosas que había plantado estaban chamuscadas, y el columpio improvisado para Sofía cubierto de ceniza. Lágrimas silenciosas recorrieron mi rostro, no por lo materialmente perdido, sino por la sensación de que nuestro pequeño refugio había sido violentado. Aurora se soltó de los brazos de su madre y se acercó tambaleante a mí. No llores, abuela, dijo con su dulce voz infantil. Me arrodillé y la envolví en mis brazos, admirando la fuerza que residía en ese pequeño ser. Celeste, observando la escena, me puso la mano en el hombro. Solo es una casa, Bisa, dijo suavemente. Nuestra familia es más grande que eso. Me sequé las lágrimas y encontré consuelo en la valentía de esas dos mujeres. 3 días después, con ayuda de la comunidad y las autoridades, nos mudamos a un apartamento modesto al otro lado de la ciudad, lejos del barrio donde todo había comenzado. Fue un nuevo comienzo, impuesto por las circunstancias, pero como decía Celeste, nuestra familia era más fuerte que cualquier pared o techo. Éramos capaces de superar el odio y el miedo, y lo más importante, estábamos juntas. Han pasado 5 años desde aquella fría tarde en que entré en la choza abandonada y encontré 2 vidas que cambiarían la mía para siempre. Ahora vivimos en una pequeña casa alquilada en un barrio tranquilo, lejos de las sombras del pasado, pero conservando las lecciones aprendidas. Celeste, que ahora tiene 20 años, se está graduando como auxiliar veterinaria con excelentes calificaciones. Su dedicación y compasión por los animales impresionan incluso a sus profesores, quizá porque sabe lo que significa ser vulnerable y necesitar ayuda. Aurora, nuestra pequeña estrella, tiene casi 6 años. Es curiosa, parlanchina y llena de imaginación, su energía ilumina cada rincón de la casa.
A mis 78 años, me siento más plena de lo que jamás creí posible. Claro que no todo ha sido fácil durante estos 5 años. El proceso judicial contra Valdemar se ha prolongado, con aplazamientos y maniobras legales que han puesto a prueba nuestra paciencia y fe en la justicia. Finalmente fue localizado en una ciudad del interior, viviendo bajo identidad falsa, aunque su juicio aún continúa. Renata, la madre de Celeste, pasó por un programa de rehabilitación y poco a poco intenta restablecer contacto con su hija, siempre en espacios públicos y bajo supervisión, respetando los límites que Celeste necesita para sentirse segura.